vamos a iniciar de una vez. Ahí está. Entonces van a tener 2 minutos para contestar la respuesta. ¿Listo? Entonces a la cuenta de a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Profe, Dime. No me funciona. ¿Qué te parece? No, señor. ¿Qué te parece? Dale a actualizar entonces. Ok, entonces de aquí nos van a mostrar quiénes contestan de forma correcta y el puntaje para cada uno. Listo. Vale, entonces hay 9 personas que contestaron la opción A, que es la correcta. Tenemos 6 en la B y 2 en la C. Entonces voy a leer la pregunta y luego pasamos a socializar la respuesta, ¿listo? Quiero que ustedes me digan de alguna forma por qué contestaron esa opción, ¿sí? Porque, por ejemplo, cualquiera de los 6 me diga por qué contestó la 6. Y de alguna forma pues podamos como socializar y decir de pronto en qué se equivocó o qué fue lo que de pronto pues no consideró para marcar la respuesta correcta. Entonces vamos a leer la pregunta. Dice, contesta las preguntas 11 y 12 de acuerdo con la siguiente información. En algún lugar del bosque húmedo amazónico existía una población de ranas de cierta especie. Debido a un fuerte cambio climático, comenzó una sequía prolongada que redujo la extensión del bosque húmedo y lo fragmentó en áreas muy separadas entre sí. Como consecuencia de lo anterior, el grupo de ranas quedó dividido en grupos más pequeños, cada uno de los cuales habitaba un fragmento diferente y separado del bosque. Entonces la pregunta dice, respecto a estos grupos, se podría suponer que inmediatamente después de haber ocurrido la separación, entonces ahí vienen las opciones. Entonces las opciones es, ¿puedo subir más? Creo que son, sí, es más largo. Vamos a ver las opciones acá. Ay, perdón, ese no era, ese no era. Este. Ok, las opciones son estas. Vamos a colocarlo más grande para que todos podamos ver.
Listo, entonces la primera, bueno, este tipo de pregunta lo hace uno eh, de alguna forma como descartando las opciones que verdaderamente pues no considera uno que son ciertas, ¿no? O propiamente las opciones que serían falsas, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto. Entonces quiero que me digan antes de contestar o de decir cuál es la respuesta correcta, quiero que me digan por qué escogieron la B. O bueno, por qué escogieron la A. Dale, chicos, que estamos en confianza. Aquí nadie va a contradecir lo que ustedes digan. Simplemente estamos como para aprender. ¿Listo? ¿Por qué escogieron la A? ¿Nadie? Pues profesora, a mí yo escogí la A porque pues es la que más como que concreta ahí en lo que dice que fue como consecuencia de lo anterior, el grupo de las ranas quedó dividido en grupos más pequeños, cada una de las cuales habitaba un fragmento diferente y separado del bosque. Y pues la B no me parece porque dice que a cambiar sus características físicas, eso no. ¿Cómo? Sí, dale, tranquila, dale. Pues la que tampoco, y pues sí fue la que más coincidía con eso, que formaron poblaciones diferentes de ranas a separación de sus hábitats, es lo que concuerda con el texto. Ok, vale, listo, gracias. ¿Alguien más tiene otra opinión? Vale, entonces miremos las opciones. La B dice, bueno, ya sabemos que la A, ¿no? Entonces dejémoslo de últimas para mirar las otras opciones. La B dice, se formaron poblaciones diferentes de ranas que empezaron a cambiar sus características físicas. Bueno, entonces recordemos ciertas cosas, ¿no? En décimo, en el grado décimo, nosotros miramos algo que se llamaba niveles de organización de los seres vivos. Y entonces mirábamos que hay diferentes niveles. Entonces está que individuo, especie, eh, comunidad, población, ecosistema, un bioma, ¿listo? Esos serían como los tipos de niveles que tendrían, digamos, los seres vivos como tal, incluyendo animales y plantas. Y bueno, incluyendo hasta microorganismos. Eh, entonces la cuestión es que uno aquí tiene que tener en cuenta era ese nivel que dice población, ¿sí? Aunque pues aquí no hay tal lío porque pues en todas habla de población, ¿listo? Hay población. Entonces recordemos que una población es aquel grupo de seres vivos que están conformados por la misma especie, ¿listo? Misma especie. En este caso estamos hablando de la especie de este tipo de ranas, ¿vale? Y cosa muy diferente es hablar de comunidad. Cuando hablamos de comunidad estamos hablando de un grupo, ¿cierto? De, digamos, de seres vivos, pero que son de diferentes especies. ¿Listo? Por ejemplo, hablemos de la comunidad, por ejemplo, por ejemplo, de los arrecifes, ¿sí? Entonces uno puede hablar de estrellas de mar, de erizos, de corales, de peces, ¿cierto? Y estoy mencionando varias especies diferentes. Entonces, por lo tanto, eso sería una comunidad. Pero aquí solamente estamos hablando de una sola especie que es la rana. ¿Listo? Entonces, esa segunda opción de una vez digamos como que no se tiene en cuenta por lo siguiente. Estas características físicas sí pueden llegar a presentarse en una población, ¿sí? Características físicas, pero la cuestión es que estas características físicas se presentan cuando haya pasado muchísimo tiempo, ¿listo? Bastante tiempo. Es más, se hablan de millones de años, ¿listo? Y de alguna forma eso es lo que define la evolución, ¿sí?
nosotros tenemos características de los simios. Si usted se pone a comparar un simio con un humano, pues encuentra muchos rasgos físicos iguales. La cuestión fue que tuvieron que pasar muchos años, muchísimos años, perdón. Tuvieron que pasar muchísimos años pues para que se presentaran esa diferencia en cuanto a las características físicas, ¿sí? Entonces la cuestión es que aquí esa la descartamos, esa respuesta la descartamos porque nos están diciendo después, ojo, bueno, aquí, esta palabra es clave, inmediatamente, ojo, inmediatamente después de haber ocurrido la separación. Es decir, que en este caso no pasa millones de años. Entonces, por lo tanto, uno dice, bueno, pues no ha pasado nada de tiempos, entonces las características se van a mantener iguales. ¿Listo? Entonces, esta opción B la descartamos por ese motivo. La opción C, se mantuvo la misma población de ranas que no presentó aislamiento reproductivo entre los grupos. No presentó aislamiento reproductivo en los grupos. Yo creería que para esta opción, ¿sí? Para esta opción, digamos, no se mantiene el mismo número de población, ¿sí? Puede que entre ellas mismas, o sea, digamos, la forma como se reproducían entre ellas mismas, pues se mantenga, ¿sí? Pero la clave aquí es que la población sí cambia. Permítame, yo voy a admitir aquí a alguien que quiere iniciar. La cuestión es que aquí la población sí cambia, se forman, digamos, poblaciones diferentes de ranas, ¿listo? Y luego dice la D, se mantuvo la misma población, ahí ya descartamos eso de una vez, que conservó las características de la población original. Bueno, pudo que sí se conservan las características, pero no se mantiene la misma población. ¿Listo? Entonces la cuestión aquí la correcta es la A. ¿Listo? Otra cosita interesante para hablar de esta pregunta. Recordemos que uno en una población podría hablar, o podía hablar de mortalidad, de natalidad, de cantidad de poblaciones, es decir, el número de individuos que hay en una población. Y de alguna forma eso que yo estoy hablando permite diferenciar poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no es igual la misma población hablemos de osos polares, ¿cierto? Bueno, osos polares no, esa no me sirve. Hablemos más bien de... ok, hablemos de, por ejemplo, no es la misma población de hipopótamos que hay en la finca Nápoles a la población que hay de hipopótamos en África. ¿Sí? Hay muchas características que permiten diferenciar esos dos tipos de poblaciones. ¿Listo? Ok, entonces espero que haya quedado claro por qué es la A. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Creo que ya les di la respuesta. Pero bueno, vamos a hacerla. Entonces, iniciamos. Recuerden que ahí al lado de las dos rayitas hay como una ruedita con unas flechitas. Entonces tú puedes darles ahí para que actualice la pregunta y la vuelva otra vez como a colocar, ¿sí? Si de pronto no le sale la pregunta.
Listo. Se nos acabó el tiempo. Vamos a socializarla. Ok, entonces para esta pregunta tenemos un total de 13 personas que contestaron de forma correcta la pregunta. Y bueno, tenemos 3 en la A y 2 en la C y 1 en la D. De los que contestaron, ¿por qué eligieron la opción B? ¿Por qué creen? Bueno, ¿por qué creyeron que esa era la opción correcta? Bueno, antes de que me hablen, sí, disculpen, antes de que me hable, pues le hagamos la pregunta, ¿no? Dice, después de algunos cientos de años, los individuos de uno de los fragmentos de bosque eran tan diferentes a los individuos de los otros fragmentos que fueron considerados como una especie nueva. Tal cambio en sus características probablemente se debió a que. Entonces, bueno, ahí están las opciones. Quiero que me digan por qué marcaron la B. O sea, que se les vino a la mente que les dio para marcar la B. Bueno, además de que ahorita les mostré la respuesta, ¿no? Pero leamos un poquito y identifiquemos por qué marcamos la B. Participemos, chicos. Entonces, para esta pregunta tenemos que hacer lo mismo que la otra, que la pasada. Comenzar a descartar aquellas opciones que uno considera que ya son falsas, hasta tal punto que nos quede la opción correcta. Entonces miremos la opción A, dice, siempre que existe una separación geográfica entre grupos de individuos de una especie, uno de los grupos origina una nueva especie. Aquí lo que influye no es la separación geográfica, ¿sí? O sea, de que digamos, yo tenga no sé, un ecosistema como tal, ¿sí? Y coloque, digamos, es un ejemplo, ¿no? Coloque un muro en toda la mitad del ecosistema y me separa digamos, dos medios o dos paisajes, digámoslo así. Entonces, quien provoca que se formen nuevas especies con nuevas características físicas no es el muro, ¿sí? No es el muro, o sea, el muro no tiene nada que ver, tampoco influye la separación geográfica, eso no tiene nada que ver. Lo que sí influye en este caso es el medio en el cual se encuentra ese individuo o esa especie, ¿ya? Pero bueno, ya hablamos de eso ahorita. Miremos la opción C, ya sabemos que la B es la correcta. Miremos la C. Todos los individuos del grupo se cruzaron con individuos de otras especies de ranas, por lo que adquirieron características nuevas. Vuelvo, repito, todos los individuos del grupo se cruzaron con individuos de otras especies de ranas, por lo que adquirieron características nuevas. Ok, aquí recordemos lo siguiente. Una cosa que sí nos ha dejado claro la naturaleza, y es que es muy difícil cruzar dos especies diferentes, ¿sí? Es muy difícil, o sea, es muy difícil que de forma natural se dé esa parte. Entonces aquí nos lo están diciendo, se están cruzando dos especies diferentes, pero eso en la naturaleza pues no es tan fácil, ¿sí? Además, podríamos decir que si estas ranas quedaron separadas, ¿sí? Digamos ya después cómo hicieron para unirse y bueno, reproducirse como lo dicen en esta opción, ¿sí? Que dice que se cruzan, pero pues la cuestión es que están separados, ¿sí? No se pueden de alguna forma como conectar, ¿sí? Entonces entre ellas mismas, o sea, entre las mismas ranas que pertenecían a la misma población, entre ellas fue que se cruzaron.
Y lógico, pues si pertenecen a la misma población, pues quiere decir que tienen las mismas características físicas. Ahí las características físicas no van a variar. ¿Listo? No van a variar. Y en este caso para la D, dice, ciertos individuos desarrollan durante su vida características ventajosas y las transmitieron a las nuevas generaciones. Esta acción se encuentra como muy suelta, ¿sí? O sea, no me especifica en sí qué fue lo que hizo que se formaran nuevas especies con características diferentes, ¿sí? Porque dice, ciertos individuos desarrollaron durante su vida características ventajosas y la transmitieron a las nuevas generaciones. Pero ¿quién creó esas nuevas características? O sea, ahí no me está respondiendo de alguna forma lo que me preguntan. ¿Listo? Y la respuesta correcta pues la B, porque me dice, algún cambio ambiental ocasionó que los individuos con ciertas características se vieran favorecidos. Aquí sí está diciendo qué fue lo que ocasionó esos rasgos físicos diferentes. Y transmitieran estas a nuevas generaciones. Entonces, yo por ejemplo en esta pregunta dudé entre la B y la D, porque hablan de algo muy similar, ¿sí? Pero la cuestión es que la opción B es la opción más completa en cuanto a la respuesta, ¿sí? Incluye todo. Y la cuestión es que en esta opción B está incluyendo algo que llamamos teoría de Darwin, que fue propiamente la selección natural. Entonces recordemos que la selección natural de alguna forma me define que los individuos más aptos en un medio son los que van a sobrevivir. ¿Y cómo es que pueden sobrevivir? Porque de alguna forma se adaptan, valga la redundancia, se adaptan en el ambiente en el cual están. Les voy a poner un ejemplo. Si yo cojo una planta que es digamos, de clima templadito, o sea, no es ni muy frío ni muy caliente. Y si yo cojo esa planta y voy y la siembro en la parte fría, puede que esa planta tome dos cosas, o sea, llegue a producirse dos cosas en esa planta. Uno, que se muera, o la dos, es que en este caso, digamos, se adapte a ese medio en el cual se encuentra, ¿sí? A ese medio que es frío, son temperaturas muy bajas, y pueda sobrevivir. Pero para que pueda sobrevivir su cuerpo, ¿sí? Bueno, propiamente sus estructuras que forman la planta, tienen que modificarse. Entonces, por ejemplo, esa planta puede que con el tiempo le salgan vellos, ¿sí? Y los vellos de alguna forma mantienen la temperatura en un individuo, ¿sí? Es como propiamente algo térmico, ¿sí? Que permite que la planta se pueda mantener pues, en calor, ¿sí? Entonces, eso se originó porque el mismo medio le exigió a ese ser vivo, ¿sí? Cambiar para que pudiera sobrevivir. ¿Listo? Entonces recuerden que eso es selección natural. Y entonces, claro, si esa planta que ya modificó sus características físicas llega a reproducirse con otra planta, pues en este caso, digamos, esas características se van a mantener, ¿sí? Y se van digamos, a transmitir de generación en generación. Ok. Vale, entonces creo que ya está entendido y vamos a pasar a la siguiente opción, a la siguiente pregunta.
Ok, listo. Entonces aquí tenemos las opciones, los puestos en los cuales están las personas que están contestando correctamente. Entonces, la mayoría, 14 estudiantes, contestaron la opción correcta y 5 la opción C. Ok, vamos a leer la pregunta y luego socializamos. Entonces la pregunta decía, una asociación, perdón, entre organismos de dos especies diferentes se denomina simbiosis. Si una de las especies se perjudica en la relación, esta simbiosis se llama parasitismo, y si las dos se benefician, mutualismo. Los siguientes constituyen ejemplos de este tipo de relaciones. Entonces dice 1, un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar. 2, las pulgas que viven en un perro. Y la 3, las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino. ¿Listo? Y entonces las opciones, aquí se lee bien, sí, creo que sí. La opción A decía 1, perdón, A, 1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo. Esta es la opción correcta, ¿no? Esta es la opción correcta. Bueno, pero miremos por qué la opción correcta. Entonces, yo creo que aquí lo importante es analizar cuál de estas tres opciones es mutualismo y cuál es parasitismo. ¿Alguien me quiere decir de esas tres opciones cuál es mutualismo y cuáles son de parasitismo, por favor? Pues la primera, profesor, mutualismo, porque pues ambos se están beneficiando, ¿no? Ok, la segunda. La segunda pues es esto parasitismo, porque pues solo la pulga se está alimentando del perro, pero pues el perro le está haciendo un daño. Ok, sí. Igual las amebas en el cuerpo de uno. Exacto. Exacto, muy bien, sí. Sí, eso es lo correcto. Esta pregunta no es tan complicada. Entonces uno de una vez detecta que la 1 es mutualismo porque pues cuando un insecto va a una planta, no lo hace por polinizar. O sea, un insecto, la verdad, no va a digamos, ¿cómo le digo? Su pensado, entre comillas, no es ir a polinizar. Su pensado es alimentarse, ¿vale? Un insecto, llámese abeja, llámese avispa, bueno, cualquier polinizador, él no va a polinizar, él va a comerse el néctar de las flores de una planta. La cuestión es que, claro, pues si se mete en esa flor de la planta, pues se le van a quedar pegados los pólenes a la abejita, ¿no? Y cuando va a otra planta, pues ese polen va a pasar a la parte reproductiva de esa flor y bueno, pues se va a fecundar. Pero la cuestión es que aquí, sin de alguna forma como le digo, como decir que la abeja lo hace porque quiere beneficiar a la planta, pues no es como tal. Pero la cuestión es que indirectamente ambas resultan beneficiadas, ¿sí? La abeja se alimenta, come del néctar y la planta se beneficia de la abeja porque le está dejando el polen de otra planta y se va a poder reproducir. ¿Listo? La segunda, pues ya sabemos que las pulgas en los perros son parásitos como tal y lo que hacen es causarle inclusive hasta enfermedades, ¿no? Hay pulgas que hacen que un perro se enferme. Entonces, propiamente, pues el que se ve perjudicado aquí, pues es el perro. Y la pulga, pues es la que va a resultar beneficiada. Y la tercera, pues sabemos que todos, aunque ustedes no lo crean, todos tenemos amebas, tenemos parásitos en nuestros intestinos. Algunos se consideran que son, digamos, microorganismos buenos, pero las amebas, nada. O sea, las amebas son lo más malo que existe en nuestros intestinos. Y en muchas ocasiones nos producen dolores, cólicos y bueno, muchos más problemas. Entonces aquí las amebas pues son las únicas que se benefician porque se alimentan de lo que nosotros consumimos, ¿no? Y lo que hacen es hacernos un daño que es propiamente pues
provocarnos dolores y todo ese cuento. Entonces miremos las opciones. Vale, la opción, bueno, comencemos por la B. La opción B dice, 1 y 2 son ejemplos de mutualismo. Incorrecto, porque sabemos que solamente mutualismo es la 1. Pasemos a la C. 2 y 3 son ejemplos de mutualismo. Incorrecto, porque solamente sabemos que la 1 es mutualismo. Y la D dice 3 es un ejemplo de mutualismo. Incorrecto, porque ya sabemos que la de mutualismo solamente es la 1. Entonces, si uno analiza esas tres opciones, la B, la C y la D, pues no responden previamente lo que nosotros acabamos de analizar, ¿sí? Solamente la opción 1, es decir, esta, ¿sí? Esta es un ejemplo de mutualismo y las otras dos son de parasitismo. Y eso es lo que nos dice la opción A, que ahí lo tenemos. ¿Listo? Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Listo, tiempo terminado. Observamos que, bueno, está punteando Estefanía, luego sigue Carolina y no alcanza a ver el tercero. Entonces, bueno, aquí hubo varias opciones contestadas. La opción correcta es la B. Vamos a analizar la pregunta. ¿Listo? Entonces dice, consultando sobre las posibilidades de utilizar algunas especies de aves nativas para controlar una plaga de insectos en un cultivo, un biólogo presentó el anterior resultado sobre las aves presentes en los alrededores del cultivo. Podríamos decir que para resolver el problema de la plaga, la información es... Ok, entonces vamos a ver qué es la información. Ahí está. Entonces, vale, entonces, ¿qué nos muestra la información? Nos muestra diferentes aves que, digamos, se colocan sobre diferentes alturas de las plantas, ¿no? Entonces, ubiquémonos en el contexto. Nos están diciendo que hay un cultivo de plantas que tiene una plaga, está infectado de plaga. Entonces tenemos que solucionar ese problema de las plagas. Entonces un biólogo propone que utilicemos unas aves que se colocan o que habitan ciertas partes de la planta. Entonces lo que propuso él es que se utilizaran aves de dosel, es decir, copas, que están en la copa de los árboles, como tucanes, loros, etc.
aves de altura media del bosque, pájaros, carpinteros, soledades, etc. Es decir, estas son las que se encuentran en la copa, ¿no? En la parte más alta de la planta. Aves de altura media del bosque son los que se encuentran en la mitad. Aves del suelo son los que habitan en el suelo, ¿sí? Como cucaracheros, gallinas de monte, etc. Y aves de vuelo y o planeo sostenido, como la golondrina, los chulos, etc. Es decir, esos son los que están en el suelo y esos son los que se mantienen sobre el aire. ¿Listo? Entonces nos están diciendo que si esta información que nos dan acá es necesaria para poder resolver ese problema que está presentando ese cultivo, ¿sí? Que es propiamente, pues, está infectado de una plaga de insectos. ¿Listo? Permítanme, yo voy a aceptar a alguien que está pidiendo acá. ¿Dónde se fue? Ya se fue. Ok. Entonces, ¿quién quiere ayudarme con esta respuesta? No sé si no sube esto. Bueno, miremos acá que se vean mejor las respuestas. Estamos en aquí. Vale, entonces miremos aquí. Miremos las opciones, ¿listo? Ya sabemos que para esta pregunta la opción correcta es la B. Pero bueno, miremos esta partecita. Vamos a descartar la A que dice suficiente. Es decir, nos están diciendo que esta información que presenta las aves es suficiente, ¿sí? Porque lo más importante es conocer qué aves frecuentan la misma altura del cultivo. Suficiente porque lo importante es conocer qué aves frecuentan la misma altura del cultivo. ¿Por qué esta respuesta no puede ser correcta? Por lo siguiente, porque en este caso la información que este señor nos da, bueno, este biólogo, está incompleta, o sea, no es tan específica, diría yo, ¿sí? No es tan específica. Primero, porque no hay nada que me certifique que las plantas que se elijan y que propiamente, pues, se colocan sobre diferentes alturas se alimenten del mismo individuo de insectos que esté ocasionando, pues, ese problema en el cultivo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mi opinión es que este tipo de aves, pues, no creo que tiene la suficiente información para poder resolver ese problema la afectación de los insectos, ¿sí? Que son propiamente una plaga para el cultivo. Entonces, para mí es propiamente, pues, suficiente. Esta información es insuficiente, ¿ya? Porque no me permite de alguna forma reconocer o identificar cuáles son las aves precisas que se van a alimentar de esa especie de insectos que está afectando los cultivos. ¿Listo? Listo, entonces ya descartamos que no es suficiente por esa situación. Entonces pasemos a la C. Ahora, entonces uno diría, bueno, es insuficiente. Entonces, teniendo en cuenta eso que acabo de decir, pues la D la descartamos porque también dice que es suficiente. Pero entonces miremos la otra opción que uno puede considerar correcta, la C. Entonces dice, insuficiente porque solo conociendo el tamaño de la población de las especies de aves se sabrá qué medida tomar. El tamaño de la población de las especies de aves se sabrá qué medidas tomar. Pues no. O sea, el tamaño de alguna forma no influye porque es que, digamos, tenemos, bueno, aquí el ejemplo, tenemos 40 especies de aves, digamos, que se colocan sobre la altura media del bosque o del cultivo, ¿sí?
es decir, se colocan sobre la mitad de la planta. Eh, la cuestión es que, digamos, esa cantidad de 40 aves eh, no me indica que sea la indicada para alimentarse de ese tipo de insecto. Me explico mejor. Digamos que ese insecto sea, bueno, vamos a suponer, ¿no? Sea un saltamontes, ¿sí? Y ese saltamontes, vamos a suponer que se coloca sobre la parte media del bosque o del cultivo, ¿sí? Y vamos a suponer que hay más aves que insectos, o hay más aves que saltamontes. Pero resulta de que en este caso, aquí, o sea, en esta opción C, el tamaño no me relaciona, ¿sí? No me relaciona propiamente la problemática que se está viendo en esta situación. Porque es que, de alguna forma, las aves, esas aves que son muchas, vamos a suponer que no les gusta comer saltamontes. Entonces, pueden ser muchas, pero si no les gusta comer saltamontes, pues simplemente no va a resolver el problema, ¿sí? Porque el problema, o sea, resolver el problema indica o implica que las aves se coman propiamente a esos saltamontes o a esos insectos que están en los cultivos, ¿vale? Entonces, lo que yo tengo que ver aquí en esta pregunta es relacionar, ¿sí? Relacionar que en este caso hayan aves que se localicen en un hábitat o en un punto de ese cultivo y que les guste, o sea, que les provoca comerse cada uno de los insectos que se ubiquen en ese cultivo. Entonces, eso es lo que uno tiene que relacionar aquí para tratar de solucionar ese problema. Y la opción B, pues es propiamente eso que acabo de decir. Esa es la opción que considero que es la correcta porque dice que esta información es suficiente porque no todas las aves que frecuentan la misma altura del cultivo pueden alimentarse de los insectos que forman la plaga, ¿sí? Lo que acabo de decir, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso tenemos muchos saltamontes, y vamos a suponer que esos saltamontes se colocan sobre el suelo, pero resulta que aquí sobre el suelo me están diciendo que hay cucaracheros. Los cucaracheros, pues se supone que se alimentan de cucarachas, ¿no? No sé de saltamontes, pero la cuestión es que aquí no se está relacionando eso. O sea, cucaracheros se alimentan de cucarachas, más no de saltamontes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver aquí. Tengo que relacionar la comida, ¿sí? La comida propia para cada ave que se coloque en ese cultivo. ¿Listo? Ok, espero que lo hayan comprendido. Si tienen preguntas me dicen, porque es que presiento que estoy hablando como solo. ¿Sí? Entonces, la intención aquí es que ustedes puedan participar. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Ok, entonces ya, esa siguiente pregunta ya contestaron. Aquí miran los puestos. Vale, entonces tenemos 14 estudiantes que contestaron de forma adecuada esa pregunta. Vamos a leerla. ¿Alguien quiere ayudarme a leerla? Hágale, chicos. De los que están aquí conectados. Ok, la pregunta 15 dice entonces, la siguiente figura evidencia la morfología similar de algunos mamíferos placentarios comparados con algunos marsupiales. Todos los marsupiales están más relacionados entre sí con cualquier placentario y viceversa, lo que implica para ambos grupos antecesores inmediatos diferentes. Teniendo en cuenta lo anterior, el parecido entre parejas de marsupiales y placentarios puede ser explicado porque el ambiente. Entonces vamos a ver aquí el dibujito. Entonces nos están diciendo que tenemos estos dos grupos de animales, ¿sí? Aquellos que pertenecen a los placentarios y aquellos que pertenecen a los marsupiales. Entonces, los placentarios son aquellos que presentan una placenta, que ya sabemos que es una capa que recubre al feto o al individuo que se esté creando en una hembra, ¿sí? Y, y de alguna forma lo que está dentro de esa placenta es la que le permite dar como el alimento al feto o al individuo que se esté creando ahí en ese animal, sí, en ese animal, porque estamos hablando de animales. Y recordemos que los marsupiales son aquellos que tienen un marsupio, y el marsupio es como una especie de bolsa que tienen ciertos animales en las cuales los animales recién nacidos salen, se colocan sobre ese, digamos, sobre ese espacio, sobre ese, eh, sobre el marsupio como tal, y digamos ahí esos animales le proveen todos los alimentos necesarios para que ellos puedan crecer. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, son los canguros, ¿no? Si usted miran, un canguro llega, sale ahí en ese marsupio, en ese espacio, ahí queda, comienza a crecer, ya comienza a crecer, y luego cuando ya está lo suficientemente grande y preparado, pues ya sale del marsupio y ya, pues, digamos, se da su vida en el exterior. ¿Listo? Y entonces aquí nos están hablando de que se comparan estos dos grupos, ¿no? Los placentarios con los marsupiales. Bueno, aquí vamos a mirar qué tipo de animales tenemos. Entonces aquí dentro de los placentarios está este oso hormiguero, hay un topo y hay un ratón doméstico. ¿Listo? Y dentro de los marsupiales entonces tenemos el hormiguero marsupial, ¿sí? Tenemos el topo marsupial y tenemos el ratón marsupial. Es decir, de alguna forma, estos dos grupos guardan cierta similaridad, ¿sí? En cuanto a características físicas, ¿vale? Y bueno, ¿qué más nos dicen? Los marsupiales están muy relacionados entre sí con cualquier placentario y viceversa, ¿sí? Lo que implica que para ambos grupos antecesores inmediatos diferentes. Listo. Teniendo en cuenta lo anterior, el parecido entre las parejas de marsupiales y placentarios puede ser explicado porque el ambiente. Vamos a ver acá las respuestas. Esa es la 15. Listo, entonces, en esta pregunta, la opción correcta es la B. Y aquí observamos que, bueno, vieron varios, 14 que respondieron la B. Quiero que me digan por qué respondieron la B.
Chicos, alguien que me ayude con esa respuesta. Profe, pues, ay, que nadie habla esto pues por lo que usted acabó de decir, porque tienen en las características son diferentes, pero ya en lo de los genes y todo eso, la manera como nacen y bueno, eso ya es diferente. Exacto. Dice, ¿quién, tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Carolina Durán. Ok, vale, bien. Chicos, participemos, tratemos de participar, que pues esto no es, o sea, yo de alguna forma de esto no me beneficio mucho, pues simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo, pero pues digamos, mi trabajo pues son los miércoles, ¿no? Quise hacerlo con la intención de que ustedes de alguna forma pues tomen esta preparación, ¿no? La aprovechen, ¿sí? Y la cuestión es tratar de reconocer ciertos conceptos que de alguna forma tenemos como dudas o tenemos lagunas. Entonces, esta es la oportunidad para que podamos como analizar las preguntas y tratar de responderlas con lo que nosotros sabemos. Entonces, no lo estoy diciendo que tiene que responder correctamente, sino que simplemente diga cuál es su opinión con respecto a esa opción. Entonces, además de Carolina, ¿alguien quiere opinar? Me va a tocar comenzar a decir quién, para ver si participamos un poquito. Por mi parte no, todo está claro, profe. Ok. Bueno, pero por qué la B? ¿Por qué la opción B? Ok. ¿Me puedo? Sí, dale, claro. Profe, pues, de lo que yo entendí, Sí. es porque las comparaciones, hay algunas comparaciones con los marsupiales, en donde se pueden plantear que en ambos grupos se puede existir confavorecida en tanto como los fenotipos similares, aunque los genotipos son totalmente distintos. Sí, es correcto. Eso de alguna forma es lo que me da la opción, o sea, lo que me define la opción correcta para esa pregunta, que es la B. Vale. Digamos, aquí lo importante es saber dos conceptos. Primero, ¿qué es fenotipo? Bueno, recordarnos, porque usted ya lo miramos como tal. Entonces hay que recordar qué es genotipo y qué es fenotipo. Si uno tiene claro eso, pues ya puede responder la pregunta con más claridad. Entonces, recordemos que el fenotipo, feno, viene de aquellas características físicas que yo puedo evidenciar en un organismo a simple vista. ¿Sí? Por ejemplo, es como decir, ese gato tiene el pelaje de color negro. ¿Sí? Ese ratón tiene la nariz larga o tiene la nariz chata. Ese pez tiene una aleta larga. ¿Sí? O sea, estoy hablando de características que yo puedo ver a simple vista. Eso es fenotipos. Y los genotipos son aquellas características que están en los genes, ¿sí? O sea, que están inmersas ya en los genes. Y que de alguna forma siempre los genotipos me van a, digamos, a definir los fenotipos, o sea, están relacionados. ¿Listo? Entonces miremos acá las opciones. Bueno, sabemos que la B es la correcta. La B dice, ha favorecido la existencia de fenotipos similares, aunque los genotipos sean iguales. Fenotipos similares, aunque los genotipos sean, distintos, disculpen. Aunque los genotipos sean distintos. Esa es la opción B, que es la opción correcta, ¿no? Vale, entonces, para poderlo resolver mejor, miremos las opciones, las otras, y comenzamos a descartar. Casi la mayoría de las preguntas de biología uno hace eso para estar seguro. Entonces, Dada dice, ha favorecido la existencia de genotipos idénticos y fenotipos similares. Entonces, esta opción no es correcta porque aquí está diciendo que los fenotipos son similares, o sea,
que tienen las mismas características físicas. Y aquí podemos evidenciar que no. O sea, hay algo que permite que sean diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, usted a simple vista puede observar que este oso hormiguero es muy diferente a este otro oso hormiguero. Este tiene la cola mucho más ancha, la cola es mucho más larga y mucho más delgada, ¿sí? Este tiene la trompa mucho más larga, este la tiene un poquito más chata, y así, un montón de características que yo puedo evidenciar a simple vista. Y no solamente de los osos hormigueros, sino de los otros animales que nos muestran acá. Entonces, por lo tanto, los fenotipos no son iguales, hay cosas diferentes que yo puedo diferenciar a simple vista. Ahora miremos la C. Dice, homogeniza los fenotipos de todos los organismos y consecuentemente los genotipos. Homogeniza quiere decir que sean todos por igual, ¿sí? Todos por igual. Pero pues lo estamos de alguna forma evidenciando, no todos son iguales, ¿sí? O sea, no me forman individuos iguales, ¿sí? Aquí los fenotipos de estos dos individuos pueda que en algunas cosas sean iguales, ¿sí? Pueden que en algunas cosas sean iguales, pueden que algunos tengan cositas o características, ¿cierto? Que ambos los tengan, ¿sí? Por eso permiten relacionarlos, ¿sí? Pero hay algo que hace que no sean completamente iguales o que permitan que unos clasifique como placentarios y otros los clasifique como marsupiales, ¿ya? Entonces, aquí no se presenta una homogenización, ¿sí? Aquí esta homogenización no se presenta, es decir, no tenemos algo que sea igual todo el tiempo, ¿sí? O que se va a mantener igual todo el tiempo, ¿vale? Ni para el fenotipo ni para el genotipo. Entonces, de una vez descartamos la opción D, no hay homogenización, ¿listo? Entonces, miremos la B. Dice, ha favorecido la existencia de fenotipos similares. Entonces, lo que acabo de decir hace un momento, puede que estén en dos grupos diferentes, puede que presentan características de pronto diferentes, pero hay algo que permite relacionarlos, ¿sí? Permite relacionarlos. Por ejemplo, que estos dos animales se alimenten de hormigas, ¿sí? Eso es algo que presenta como ciertas características iguales en los dos. Por ejemplo, ambos tienen un hocico como largo, ¿cierto? Y supongo que una nariz muy larga para poder alimentarse de esas hormigas. Hablemos, por ejemplo, de los topos, ¿sí? En los topos, los dos topos, ambos tienen, digamos, ¿cómo se llama eso? Tejidos adiposos, o bueno, tienen en sus tejidos, que probablemente son las estructuras más externas, están llenos de grasas. Y esas grasas son las que le permiten, pues, digamos, soportar temperaturas muy bajas en el lugar o en el ambiente acuático en el cual se encuentren, ¿sí? Y bueno, pues, digamos, hay características que los hace similares, ¿no? Por ejemplo, las patas o las manos, ¿sí? Igual pasa con los ratones, ¿ya? Hay ciertas características que tienen diferentes, pero hay cosas que permiten como relacionarlos, ¿listo? Entonces, de alguna forma, pues, aquí puede que los fenotipos sean similares, hay algunas cosas que permiten relacionarlos, aunque los genotipos sean distintos. O sea, quien permite que yo relacione estos individuos es el fenotipo, pero hay una cosa ya interna dentro de estos individuos que lo hace que sean diferentes. ¿Y qué es lo que hace que sean diferentes? Pues el genotipo. Es decir, el que este animal sea considerado un marsupial, pues el responsable es el gen que se presenta en cada una de las moléculas de ADN de este individuo, ¿sí? Que son muy diferentes a las que tiene este otro. Entonces eso hace que propiamente se manifieste en el fenotipo. ¿Listo? Entonces, bueno, esa sería como la explicación de por qué la opción correcta es la B. Entonces aquí nos permite como recordar ciertos conceptos que ya miramos, ¿vale? Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Listo, entonces miramos, va punteando Estefanía y Camila y Juan Pablo. Tenemos 12 estudiantes que marcaron la pregunta correcta, que es la D. Vamos a analizarla. Entonces me dice, en los desiertos la tasa de fotosíntesis es mucho mayor en la época de lluvia que en el resto del año. Para los grandes animales de sabana, la falta de alimentos durante la época seca produce el descenso en el tamaño de sus poblaciones. Ok, para las plantas epífitas, es decir, las que viven sobre otras plantas, la existencia del espacio en las ramas y troncos de los árboles es indispensable para asegurar la dispersión de sus semillas para crecer exitosamente en nuevos lugares. De lo mencionado anteriormente podríamos decir que... Entonces vamos a mirar la pregunta acá porque no me deja aquí. Ok, vale, entonces nos están diciendo que en los desiertos, digamos, las plantas realizan mucho más fotosíntesis que otras plantas en otros lugares, ¿sí? También nos dicen que algunos animales que viven en los desiertos, cuando hay temporadas que son muy secas, esos animales pues probablemente tienden a disminuir en tamaño, pues precisamente por eso, porque no cuentan con los recursos como necesarios para poder sobrevivir. Entonces hay muchos que mueren, ¿no? Y hay muchos, digamos, animales recién nacidos que pues no logran sobrevivir precisamente por eso. Y nos dicen también que hay unas plantas epífitas, es decir, plantas que sobreviven sobre otras plantas, son importantes como para asegurar la dispersión de semillas, ¿sí? De semillas a otros lugares y que, bueno, propiamente pues puedan nacer otras especies de plantas. Entonces dice, de lo mencionado anteriormente podríamos decir que, entonces vamos a ver todas las opciones y miramos la D, que es la correcta. La A dice, el alimento es el único factor limitante en el desarrollo de cualquier ser vivo. Pues ya lo vimos que no, ¿sí? No solamente es el alimento, en este caso tiene que ver la temperatura, tiene que ver ¿cómo se llama? El hábito de crecimiento, es decir, que si es un árbol, que si es un arbusto, que si es una palma, que si es una epífita, ¿sí? Que si es una hierba, eso influye. ¿Qué más influye? ¿Qué más me pueden decir ustedes que influye en el desarrollo de un ser vivo, además del alimento? Qué pena. Dime. ¿A qué hora acaba la clase? A las 5. Ay, profe, Dime. es que necesito hacer una vuelta, tengo que ir a retirar una plata. Dale, no hay problema. Dale, no hay ¿No hay lío. problema, profe? No, dale, no hay lío. Bueno, profe, gracias. Ok. Entonces, para esta opción, no solamente el alimento es el que permite definir que un individuo sobreviva o no. Hay muchas otras cosas que influyen. Miremos la B. Debido a la complejidad de la naturaleza, cualquier recurso escaso puede ser reemplazado por otro. Debido a la complejidad de la naturaleza, cualquier recurso escaso puede ser reemplazado por otro. Digamos, esta opción como que se sale del contexto que estamos hablando aquí, ¿sí? O sea, es como una definición muy general, o sea, no tiene nada que ver completamente con lo que nos hablan acá. Bueno, de pronto sí tenga algo que ver, pero es que está haciendo una afirmación muy generalizada de todo esto. Entonces, de una vez uno descarta porque no tiene nada que ver, o bueno,
digamos, da una definición muy generalizada de todo lo que se está hablando aquí en este párrafo. Y la opción C dice todos los recursos son igualmente importantes y cuando alguno de estos escasea, cualquier proceso se detiene. Todos los recursos son igualmente importantes y cuando alguno de estos escasea, cualquier proceso se detiene. Esa, digamos, es una opción en la cual uno puede llegar a confundirse y marcar esta opción como la correcta, ¿no? Es decir, esas serían las dos opciones en las cuales uno como que dudaría cuál de esas sería la correcta. Miremos la D y entonces definimos por qué. La D dice, la escasez de ciertos elementos limita algunos procesos que se dan en plantas y animales. Ok, yo podría decir que la fotosíntesis es un recurso. Ahí está la clave. En la opción C nos dicen que hay recursos, ¿sí? Que son importantes propiamente para que un individuo pueda sobrevivir. Pero la cuestión es que la fotosíntesis no la podemos definir como un recurso, sino más bien como un elemento, ¿sí? que es necesario para que la planta pueda producir su oxígeno y pueda producir su alimento también. Bueno, para producir el oxígeno para las demás especies, ¿no? Y su alimento para que pueda sobrevivir. Las plantas de los desiertos por lo general realizan un tipo de fotosíntesis muy específico llamado CAM, ¿sí? CAM. Bueno, eso tiene su definición, pero no vamos a profundizar. Entonces, de alguna forma aquí lo importante es determinar que hay ciertos elementos, ¿sí? Ciertos elementos en un ecosistema, aquí estamos hablando de desiertos, que limita, ¿sí? Que limita otros procesos, ¿sí? Que propiamente se dan en animales y plantas. ¿Listo? Entonces digamos que esa sería como las dos preguntas en las cuales uno no podría dudar, pero la clave está en hablar de recursos y hablar de elementos. ¿Listo? Ok. Vale, pasemos a la 17 y vamos a continuar. A ver si terminamos a las 5. ¿Qué pasó? No quiero avanzar. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? No me quiero avanzar, esperen un momento, creo que es como el internet. Creo que sí es como el internet. Vamos a conectarnos muy a ver. Vamos a conectarme a internet, no lo veo. No lo veo, aquí está. Me toca actualizar. Ahora sí. Pasamos a la 17.
Listo, vamos a tratar de ser más concretos en esta respuesta, bueno, en esta pregunta. Eh, bueno, ¿alguien le quiere socializar? Le regalo punto positivo al que le socialice. Está fácil. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿En serio? Pensé que estaba hablando solo. Bueno, vamos a ser concreto. Dicen, dos poblaciones de insectos A y B que existen en el mismo sitio pueden consumir la misma planta sin que exista competencia por el alimento. Sí. Aquí lo importante y la clave es conocer el concepto de competencia. Entonces, se habla de competencia cuando hay, eh, digamos, especies, bueno, hay individuos, más bien, individuos de la misma especie o de diferentes especies compitiendo por un recurso, ¿sí? Y en este caso, tiene que ser el mismo recurso. Vamos a dar un ejemplo. Digamos, si unos hipopótamos, digamos, se encontraban en un lago, ¿sí? Y ese ha sido su hábitat durante mucho tiempo, y resulta que en un tiempo dado, ese mismo lago fue invadido por ciertos caimanes. En este caso, esos dos especies estarían compitiendo por el mismo hábitat, que en este caso es la laguna, ¿sí? Compiten por la laguna, ¿vale? ¿Listo? Eso es competencia, ¿listo? Tiene que ver con el mismo recurso para los dos, ¿sí? Compiten por lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es eso. Entonces miremos la A. La A dice, la B muerde los frutos y la A los chupa. Esa es la opción A. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice la pregunta? La pregunta nos dice que esas especies, o esa población de insectos, bueno, esas especies de insectos más bien, permiten sobrevivir en ese hábitat, ¿sí? Sin que exista, ojo, sin que exista la competencia. Es decir, ahí no se da la competencia, ¿vale? Es decir, de alguna forma tienen el mismo recurso, pero no pelean por ese recurso o por esa cosa que ambos como que están exigiendo. Bueno, no sé si me entiendan. La cuestión es que en la A sí estarían peleando por lo mismo, ¿sí? Dice, la B muerde los frutos y la A los chupa. Están en este caso compitiendo por el mismo recurso, que en este caso es el alimento. ¿Listo? Que los muerde y que los chupa, pues en este caso no me diferencia nada. O sea, estamos hablando del mismo alimento. Entonces, por lo tanto, como es el mismo recurso, pues ahí habrá competencia. Entonces, por eso se descarta la A. Miremos la B. La B dice, la A se alimenta en el día y la B se alimenta en la noche. Vuelve y repite. O sea, aquí, en esta opción, estarían compitiendo por el mismo alimento, ¿sí? Que en este caso uno se alimente de noche y otro se alimente de día, ¿sí? Digamos, eso no es correcto para decir que no se presente la competencia. Es decir, aquí sí se presentaría la competencia porque están hablando que es el mismo recurso. Ahora miremos la C. La B es de menor tamaño que la A. No tiene nada que ver el tamaño, ¿sí? Tiene que ver, nuevamente repito, que compitan por el mismo recurso. Y entonces en la D, pues en este caso es la correcta, porque aquí nos están diciendo que las dos especies de insectos se están alimentando, digamos, de dos, ¿cómo te digo? De dos recursos que de alguna forma son diferentes, ¿sí? Nos están diciendo que hay una población A de insectos que se va a alimentar
de las, ¿qué dice? Una se alimentar de las flores y la otra de las hojas. Ahí estarían digamos, buscando el alimento de dos recursos diferentes. Uno, su recurso para alimentación son las hojas y para otro son las flores. Ya no estarían compitiendo como tal porque hablamos de dos recursos diferentes. ¿Vale? Entonces ahí no se presenta la competencia. Ok, pasamos a la 18. Ok, entonces vamos a ver cómo van los puestos. Ahí están los puestos. Hay otros que bajan, otros que suben. Y vamos a leer la pregunta. Vamos a responderla de forma rápida. A ver. La fecundación externa es un fenómeno común en los organismos de vida acuática, cuyos gametos masculinos son capaces de sobrevivir y desplazarse en el agua. Una posible estrategia de las plantas con flores para el movimiento de sus gametos en tierra firme sería. Entonces tenemos 10 estudiantes que contestarán la pregunta correcta, que es la A. Y los otros están en las otras opciones. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Primero nos hablan de un ejemplo de fecundación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, por ejemplo, hay algunos peces de vida acuática que producen ciertos gametos, en este caso hablemos de espermatozoides, que tienen la propiedad y la facultad de salir, poder desplazarse en el agua y llegar hasta el gameto femenino, es decir, al óvulo, para que en este caso se pueda la fecundación. Es decir, se está transportando de un sitio a otro. Ahora nos están diciendo, una posible estrategia de las plantas con flores para el movimiento, ahí lo está diciendo, para el movimiento de sus gametos en tierra firme sería. Entonces, ya sabemos que la opción correcta es la A, miremos las otras. La B dice, los colores llamativos en los frutos para atraer aves y monos. En este caso, eso no es correcto porque si hay un movimiento, o sea, aquí hay un movimiento de animales, o sea, atrae aves y monos, ¿sí?, otros animales, pero la cuestión es que en este caso nos están diciendo que quien se tiene que transportar es el gameto de la planta. El gameto, es decir, el espermatozoide, tiene que desplazarse de un lugar a otro.
Y aquí nos están diciendo que el que se desplaza son otros animales, más no los gametos de la planta. ¿Listo? Entonces por eso se descarta. Miremos la C. Las semillas con estructuras aladas que les permiten viajar una mayor distancia. Bueno, uno puede dudar aquí y dice, bueno, hay semillas, no sé si ustedes conocen algunas, que tienen como alas, ¿sí? Sus semillas secas que tienen alas, y cuando salen del fruto, lo que hacen es que con el viento se desplacen hacia otro lugar y allí pues nazca un nuevo individuo. Pero la cuestión es que aquí lo clave es reconocer que en las semillas no hay espermatozoides, ¿sí? Ahí no hay gametos masculinos. ¿Listo? Uno se puede confundir por ese lado, pero aquí en las semillas no hay gametos, ¿sí? Es más, las semillas es una forma asexual de que en este caso pues una planta se pueda reproducir. ¿Listo? Y la D dice disminución del tamaño del embrión, la cual facilite su transporte. O sea, aquí esto no tiene nada que ver porque no está hablando del movimiento de los gametos, o no está hablando del movimiento de los espermatozoides, simplemente está hablando de una disminución de una parte de la planta. Entonces la opción correcta es el transporte de polen por animales como abejas y colibríes, que es la opción A. Aquí sí hay un movimiento de espermatozoides y sabemos que ese movimiento de espermatozoides se da porque pues estos se encuentran dentro del polen, ¿cierto? Y cuando una abejita va a una flor a tomar el néctar, pero resulta que en ese movimiento o en esa acción sus alas y partes de su cuerpo se llenó de polen. Y entonces al ir a otra planta, pues lógicamente lo que está haciendo es transportar ese espermatozoide que está en el polen de una planta a otra. Y probablemente pues cuando llegue a esa otra planta, ese espermatozoide que está dentro de ese polen va a salir y va a poder fecundar el óvulo para que así se forme el fruto y bueno, se siga manteniendo la especie. Entonces, esa es la clave aquí, en esa pregunta. Vamos para la 19 para ver si terminamos. Listo, miremos cómo está la tabla de posiciones. Ahí la tenemos. Está cambiando. Esto está reñido. Recuerden que son los 3 primeros puestos. Listo, miramos que la mayoría contesta la pregunta. Para esta pregunta contesta la opción C,
como la respuesta correcta. Tenemos 10 personas. Vamos a leer la pregunta. En un estanque habitan 3 especies de peces herbívoros que se alimentan de la misma planta acuática. 3 especies de herbívoros, ¿listo? Dice, también se encuentra una especie de carnívoro que se alimenta indistintamente de cualquier de los peces herbívoros. Este pez carnívoro, a su vez, puede ser predado por 2 especies de peces. Y dice, si una enfermedad ataca a una de las especies de peces herbívoros, y disminuye su número drásticamente, muy probablemente. Miremos las opciones. Aquí no se puede ver bien. Vamos a ver acá. 19. Ok. En este pues ya sabemos que la opción correcta es la C, pero miremos cada una de las opciones para poder descartar. Dice, bueno, los pongo en contexto. Entonces nos están diciendo que hay tres especies de herbívoros en un lago, ¿sí? Y esas 3 especies de herbívoros se alimentan de una planta acuática. Nos dicen que en ese lago también hay una especie de carnívoro que se alimenta de cualquier de esos peces herbívoros que están en el lago o en la laguna. Y dicen que hay otro pez que se encarga de comerse a ese pez carnívoro. ¿Listo? Y entonces la cuestión es que nos hablan de que se presenta una enfermedad y que ataca a una de las especies de herbívoros. Entonces, recordemos que hay 3, pero solamente ataca a una. Y que lo que hace es disminuir su número drásticamente, muy probablemente. Entonces lo que se pueda producir es que, entonces ahí tenemos las opciones de respuestas. Miremos la A. La A dice que la predación por parte de las especies carnívoras se incrementará. La predación por parte de las especies carnívoras se incrementará. Bueno, esta respuesta no es correcta. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Que en este caso va a haber mayor consumo, ¿sí? Mayor consumo de las especies carnívoras por parte de los carnívoros, de los peces carnívoros, valga la redundancia, ¿sí? Y pues digamos que esta opción no está muy ligada o no es una respuesta muy concreta a lo que nos piden, o muy propiamente el contexto de la pregunta. Aquí o sea, no hay algo que me permita definir que vaya a aumentar la predación por parte de los carnívoros, es decir, que se coman a los herbívoros, es decir, va a haber mucha comelona, digámoslo así, por parte de los carnívoros. O sea, esa circunstancia o esa causa no me lo puede dar el contexto. Entonces, por eso la descartamos. Pasemos a la B. Dice, tenderán a desaparecer las plantas acuáticas. Pues no, porque en este caso las plantas acuáticas no dependen de los herbívoros. Las plantas acuáticas dependen de otros factores, como el agua, como el sustrato en el que estén, dependen de la luz que le entre, pero no dependen de los otros animales que se la consumen. ¿Listo? Y miremos la D. La D dice, la competencia entre los carnívoros disminuirá. La competencia entre los carnívoros disminuirá. En este caso, esa no puede ser la respuesta correcta, porque el problema se encuentra en los herbívoros. O sea, hay uno de ellos que desaparece, disminuye, ¿sí? Entonces, el problema se va a presentarse en los herbívoros, más no en los carnívoros. Aunque sí tienen cierta relación, ¿no? Sí tiene cierta relación entre ellos. Pero la cuestión que yo veo aquí es que la competencia entre esas 2 especies de carnívoros no va a disminuir, sino que va a aumentar, ¿sí? Porque pues en este caso antes tenía 3 alimentos en la cual escoger, pero ya ahorita le quedaron 2 nomás. Entonces propiamente la competencia no va a disminuir, sino que va a aumentar.
porque ellos van a tratar de preocuparse de cómo alimentarse. Entonces, pues lógicamente va a haber una competencia entre esas dos especies de peces carnívoros. Entonces, por eso la D no es, porque nos dice que sí disminuye, pero lo que en verdad ocurre es que aumente. Y la C dice la competencia entre los herbívoros se reducirá. La competencia entre los carnívoros sí, esa es la opción correcta, porque claro, antes la comida, que propiamente pues son las plantas, tenían que repartírsela entre tres. ¿Sí? Tienen que repartirse todas las plantas que hay en ese lago entre tres peces. Pero resulta que ahorita solamente hay dos. Pues entonces la competencia disminuye un poco, porque ya no van a competir con la especie de herbívoros que disminuyó gracias a la enfermedad que ocurrió ahí. Entonces, por lo tanto, la opción correcta sería la C por ese análisis. Y pasemos a la última para terminar. Ok, y entonces los resultados quedaron así. Así quedó. Listo, entonces la respuesta correcta para esta pregunta es la B. Esta es la pregunta más fácil, creería yo. Y dice así: la luz solar es la fuente originaria de energía en todos los procesos vitales. Esta energía se transforma a través de la fotosíntesis gracias a la acción de los... Vale, esta pregunta era muy sencilla porque de alguna forma nos están preguntando aquí quiénes son los que realizan la fotosíntesis. Así de sencillo. ¿Quiénes realizan la fotosíntesis? Entonces ya sabemos que aquellos que realizan la fotosíntesis es porque dentro de su estructura tienen cloroplastos. ¿Y quiénes tienen cloroplastos? Bueno, lo tienen ciertos microorganismos, pero los que más tienen cloroplastos pues son las plantas. ¿Listo? Las células de las plantas. Entonces, por lo tanto, si le hablan de fotosíntesis, pues de una vez vamos a pensar en plantas, ¿no? Y la cuestión es que dentro de eso se llama una cadena trófica. Dentro de una cadena trófica existe, o digamos, sí, existen digamos, diferentes protagonistas que se les ha asignado un nombre diferente. Entonces, por ejemplo, sabemos que primero tenemos los productores, que son las plantas, ¿sí?
¿Quién se alimenta de los productores? Los consumidores o herbívoros, consumidores primarios, ¿no? O de primer orden se le llama. Ahora, ¿quién se come los herbívoros? Pues los consumidores de segundo orden, ¿ya? ¿Quién se consume los de segundo orden? Pues los de tercero. ¿Y quién se come a todos estos cuando mueren? Pues los descomponedores. Entonces la cuestión aquí es tener claro, digamos, ese término que se le ha dado a cada uno de los integrantes que conforman las cadenas tróficas. Y entonces aquí lo importante era saber que los que realizan la fotosíntesis pues son las plantas, y a las plantas se le conocen como productores, ¿sí? Productores, ¿vale? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre cuando escuchen la palabra productores dentro de una cadena trófica, entonces de una vez piensen en las plantas, ¿ok? Listo, entonces esa era la opción correcta, la B. Y bueno, hubieron 13 personas que la contestaron de forma correcta. Entonces, bueno, esta es todo lo que les quería mostrar en este test. 10 preguntitas analizadas. Ojalá hayan aprendido bastante, digamos, hayan aprendido ciertos conceptos en los cuales como que se les había olvidado o de pronto no sabían. Y aquí, bueno, los pudimos recordar o los logramos de alguna forma como definir. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Vamos a ver la tabla de los puestos, cómo quedó esto. A ver cómo quedó esto. ¿Quién fue el primero? Estefanía Lara. Segundo lugar, ¿Juan qué? Juan Pablo. Y tercer lugar, Joseph. Entonces, bueno, estos son los que van a tener la nota buena ahí, una nota extra. Y ok, los demás pues ya es para participación y asistencia, ¿no? Ok, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a tomar pantallazos de esto. Ahí está. Quedó la 7, 7, la 8. La 8, creo que va a ser. Aquí. Y termina. Quedó la 14 aquí. Y aquí. Listo, chicos. Voy a tomar también pantallazo acá. Los que escribieron. El chat. Ahí está. Queda el chat, sí. Sí, ese chat, no la veo. Aquí. Ahí está. Y listo. Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, duda, sugerencia? Para aquellos que van a presentar las pruebas mañana, pues entonces les digo que muchos éxitos. Váyanse tranquilos, váyanse con la mentalidad que les va a ir muy bien. Ustedes tienen todas las condiciones para sacar buenos resultados. Todos son muy buenos, todos tienen facultades para analizar. La clave para contestar de manera correcta y que le vaya bien, pues es saber leer y comprender, ¿no? Leer y comprender cada uno de esos trucos. Más que usted sepa definiciones o que sepa algunos conceptos, aquí lo importante es saber leer. ¿Listo? ¿Qué tips les doy? Váyanse bien alimentados, no se vayan a poner a comer mucho antes de la prueba, ¿sí? Porque les puede dar, no sé, algún malestar o les coja las ganas de ir al baño, o cosas como esas, ¿no? Antes de ir a la prueba, les recomiendo, ¿no? Vayan al baño, hagan sus necesidades para que en medio de la prueba pues no tengan que salir y perder tiempo, ¿no? Porque aquí lo importante es tratar de responder todo en el tiempo adecuado. ¿Qué otras cosas? Si puede lleve algún chocolate que le dé energía, porque pues va a ser todo el día que usted va a estar ahí sentado tratando de responder esas preguntas.
lleven su tarjeta de identidad, lleven su lápiz, su sacapuntas, su borrador. Dejen de una vez listos hoy, bueno, aquellos que lo van a presentar mañana, dejen listos de una vez la tarjeta de identidad, déjenla ahí en la mesita donde la pueden encontrar fácilmente para que no se les vaya a olvidar, porque usted se le olvida esa vaina y quién sabe si los dejen entrar a las pruebas. Entonces déjelo de una vez listo en su bolso o lo que vaya a llevar, ¿listo? Y bueno, los mejores éxitos para todos ustedes. Dios los bendiga y que les vaya muy bien. Me cuentan cómo les va. Entonces, eso es todo, chicos. No sé si tengan preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? Mañana. ¿Listo? Sí, señor. ¿Todo entendido? Listo, entonces pues vamos a dar por terminado esta segunda sesión. Y bueno, les agradezco su asistencia. Aquí ya la tomé. Y nos vemos, bueno, para una próxima, chicos. Que estén muy bien.